Mi nombre es Horacio González. Escribí algunos libros que me pongo nervioso cuando me los citan, igual secretamente lo agradezco, y que sigo, en fin, como se diría, sigo en la brecha. Recuerdo una calle de tierra que es la casa donde viví mi infancia, en la cuadra, que era una cuadra con casas chorizos de obreros ferroviarios. Esa era la casa de mi abuelo, que era efectivamente obrero ferroviario y llegó a ser capataz de la estación San Martín, que estaba cerca de casa. Eran familias que creo que la vida laboral era el principal acontecimiento, y las desavenencias familiares, que en mi familia eran muy graves, ¿no? Pero sin embargo, mi abuelo, que tocaba el clarinete, había sido clarinetista de la banda municipal de Recanati, centro de Italia, que es un pueblo que conserva la memoria de un gran poeta italiano, Giacomo Leopardi, y del tenor Beniamino Gili, ¿no? Son las dos glorias de Recanati. Mi abuelo tenía muchas historias al respecto. Me contaba las historias de Giacomo Leopardi, que yo creí que era un poeta contemporáneo a mi abuelo, hasta que después lo comencé a leer y me di cuenta que era del siglo anterior. Pero las historias que contaba mi abuelo era de las leyendas que en Recanati había de Giacomo Leopardi. Es decir, por ser el niño poeta, o aquel que había elegido la poesía, era mal visto por los chicos de su edad, que le tiraban piedras cuando caminaba por la calle. Esa imagen me quedó como algo muy fuerte, tirarle piedras al poeta. Y yo creí durante muchos años que mi abuelo le había tirado piedras a uno de los poetas más importantes después del Dante, el gran poeta italiano, Giacomo Leopardi. Y después, por suerte, lo pude eximir de esa culpabilidad, porque era una leyenda del pueblo. Es una leyenda muy profunda, ¿no? Tirarle piedras al poeta, que proviene de la expulsión de los escritores trágicos de la ciudad. Eso proviene de la República de Platón, sin duda, ¿no? Es un sentimiento que no es posible eliminar de la vida popular, ni es posible, si uno elige cierto trato con la vida intelectual, pensar que a uno no le puede tocar que aquellos en nombre de los cuales quiere hablar le tiren piedras. Eso es una imagen que me acompaña muy fuerte. Mi mamá, que pensaba que tenía que trabajar, no tenía la dignidad del ama de casa que no trabaja. En ese momento en el barrio creo que se consideraba ama de casa como la mujer que efectivamente tenía un hogar más o menos organizado, pero como el nuestro era lo que habitualmente se llama un hogar destruido, que uno empleaba esa palabra que aparecían en revistas como Vosotras y Para Ti, y que tiene un poder escandaloso esa idea del hogar destruido. Es como destruir una ciudad o destruir un mundo completo, pero apenas se trataba de lo dificultad que era vivir en familia, en una situación que uno no puede definir muy bien cuando se presenta. De modo que mi mamá tuvo que trabajar y se convirtió en la bibliotecaria de la biblioteca popular de 2 cuadras de casa, ¿no? Los libros son una imagen fortísima en la vida familiar, definen quizás el primer contacto de una persona con una opción que puede ser la lectura, que puede ser el mundo de los símbolos, de las mitologías, de las grandes leyendas. Por esa época había una película de Sandrini que tiene una expresión que se hizo muy, muy conocida: agarrar los libros que no muerden, ¿no? Eso proviene del alma profunda de la vida popular, porque primero se piensa que los libros tienen una carga de agresión, y después siempre hay un tío, un abuelo,
o alguien que recuerda una memoria del pasado, que ve en forma apacible e inspiradora los libros. Y los libros son una fuerte metáfora. Así que el mundo del libro no me era desconocido ni en su interioridad ni en su exterioridad. Así que comencé a leer sin programa de lectura, que es más o menos como leo ahora, pero pasé muchos años leyendo con un programa de lectura, que es una forma de leer, es decir, una forma universitaria de leer. Se leen temas más o menos homogéneos, un libro lleva a otro, y se entiende que pertenecen a un tipo de cultura alta que fabrica lo que podríamos llamar un intelectual, ¿no? Ahora, hace muchos años, leo mal, rápido y sin programas de lectura, de modo que leo como antiguo intelectual desintelectualizado, ¿no? En el momento en que comencé a leer, se produce una escisión en el barrio, porque enseguida aparece el grupo de los que leen junto al grupo de los que no leen. La lectura sigue siendo un repartidor de aguas, un divortium aquarium, que era una palabra que se aprendía en el colegio primario. Es el divortium aquarium de los barrios también, que en realidad uno pasa toda una vida tratando de reconstruirlo a la inversa, ¿no? Es decir, eran menos interesantes los que leíamos que los que no leían, pero eso es porque finalmente la vida colectiva y los grandes acontecimientos extraordinarios de una nación te llevan a obligar a invertir lo que en un barrio pobre de la clase media baja argentina supone ser el libro como prueba de elevación social y de espiritualidad. Recuerdo en la ochava, enfrente de mi casa, un cartel que decía Braden o Perón, escrito con alquitrán. Estamos hablando de los años 50, habían pasado, no sé, 5 o 6 años de la campaña electoral. Aún vi esos carteles yo, ¿no? Pero en ese momento no sabía bien lo que significaba, así que cada vez que iba al colegio leía Braden o Perón. Como no creo en el inconsciente del alquitrán, no creo que eso haya tenido después que ver con mis opciones políticas, porque la primera que hice fue a partir de los muchachos del barrio. Había una galería por la calle Artigas, que aún hoy subsiste, que para mí era la gran galería, era un invento hacer una galería. En los barrios había almacenes, tiendas, pero en la vereda de esa galería escuché hablar por primera vez de Sartre a un muchacho que enseguida le pusimos Jean-Paul. Si hablabas de algo que era extraño y ajeno al programa de conversaciones juveniles, es decir, las chicas, si tocar la guitarra o no, alguien dijo Sartre y ya enseguida se ganó el nombre de Jean-Paul. De una manera u otra tuvo el interés con algunos muchachos del barrio de acercarnos a un grupo de militantes que creo que era del Partido Comunista, que era fuerte en los barrios en aquel momento, y que estaban sosteniendo la campaña de Palacios como senador de la ciudad. Yo en aquel momento tenía 18 años, esa campaña fue del 62 y estaba dentro del espíritu de la Revolución Cubana. Palacios había ido a Cuba y había vuelto con declaraciones favorables, y creo que en los barrios la Revolución Cubana había repercutido muchísimo. Esos jóvenes, Fidel Castro con barba, el Che Guevara, que era argentino, había sido toda una conmoción. Y se presentaba la fórmula Palacios-Bortagaray. Y entonces, no sé cómo conseguimos con los muchachos del barrio, ahora no me acuerdo los nombres, carteles de Palacios-Bortagaray, que me parece el neolítico es. Y salimos a pegar una noche esos carteles y nos encontramos con otro grupo que pegaba esos carteles también. Y que nos preguntan, ¿pero de dónde sacaron esto ustedes? ¿Cómo pegan los carteles nuestros? Y lo conseguimos, no me acuerdo, una chica nos había dado. Y nos miraron con cierta sospecha, porque esos sí eran del Partido Comunista. Nosotros éramos ingenuos que pegábamos los mismos carteles del Partido Comunista. O sea, podríamos haber sido perfectamente comunistas. Pero los comunistas de verdad nos empezaron a interrogar de por dónde habíamos sacado los carteles que hacíamos ahí, hasta que se convencieron
que éramos como el ideal de todas las revoluciones sociales y de todo el comunismo. Éramos los espontáneos del barrio, los muchachos del barrio que sin saber nada pegábamos esos carteles. Les habrá confirmado remotamente que había algo ahí de milagroso, porque ni nos habían convencido ellos. Si salimos porque realmente fue como un brote espontáneo de un clima que se podía respirar. Muy poco después vino la elección del año 62, con Framini candidato a la gobernación de Buenos Aires, y Anglada, un político de la provincia de Buenos Aires, como vicepresidente. Todo esto amparado por Perón, ¿no? Se cantaba en las calles Framini, Anglada, Perón a la Rosada, que son cánticos un poco ingenuos, menos de la elaboración menos que los muy elaborados cánticos de hoy, ¿no? Entonces me inscribí como fiscal también. El primer lugar que encontré, y era una sede del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, Ramos, Jorge Orlando Ramos. Y yo no tenía la edad para ser fiscal, pero alguien de ahí dice, bueno, total, no tiene ningún problema. Y lo cierto es que me chupé toda una votación en la ciudad de Buenos Aires, siendo fiscal del Partido Unión Popular, que era el partido con el cual se presentaban los candidatos del peronismo, pero al mismo tiempo había sido puesto ahí por el comité del partido de Jorge Abelardo Ramos. Es decir, conclusión que saco de esto, ya que ustedes me invitaron a hablar de esto, ¿no? Es que poco importan los nombres. Con los años uno después va viendo efectivamente en qué historia te escribías, pero el escribirse de una historia de una manera casi atemporal y espontánea implica no preguntarse demasiado quiénes son los que la protagonizan. De Ramos supe mucho después y lo conocí personalmente. De Palacio sé mucho ahora y es una persona con las críticas que puedo hacerle que le tengo cierto aprecio, pero en aquel momento no se pregunta nada, parece un umbral misterioso, que lo cruzás o no lo cruzás, y entras a una unidad básica, o entras a un comité del Partido Comunista, o entras a la sede del partido de Abelardo Ramos. Y esos hechos son distantes entre sí desde el punto de vista de la política, pero no lo son para un muchacho que quería tener una experiencia política. El militante lee indirectamente, en realidad, ¿no? El militante es un lector que lee aspirando el clima, oteando el horizonte, escuchando hablar. Yo conocí muchos políticos, incluso algunos de gran relevancia en el país, que sin dejar de ser lectores, tenían una porosidad enorme respecto a las lecturas. De ahí el drama del político y del intelectual, ¿no? O del político y del académico. Es posible pasar de la academia a hacer política, y muchos lo hicieron, pero de algún modo la posesión de una lectura, en los términos reales en que se da la lectura, puede ser no propio del político, y a veces se piensa que el político, si hiciera eso, se desmerecería un poco como aquel que está en la tormenta de la historia. Por eso he conocido grandes políticos que hablaban no solo sin desmerecer los libros, sino traduciéndolos bien al mundo de la política, pero no los habían leído estrictamente, pero habían escuchado cómo se hablaba de ellos en mundos intelectuales que no despreciaban, porque los políticos suelen despreciar el mundo intelectual, pero suelen tener una gran angustia cuando terminan un pensamiento que incluye ese desprecio. Y por lo tanto después asumen otro, que a veces puede ser un poco hipócrita, pero es darle mucha importancia a la vida intelectual, sin saber que deben ser los intelectuales los que realmente desprecien su... no es habitual despreciar lo que uno hace, ni hay por qué hacerlo, pero un cierto desdén y una cierta indiferencia posible en el mundo intelectual debe ser necesaria. Yo creo que el papel del intelectual, si hay uno, es también tener la dramática carga de poder despreciar lo que se hace, porque en el intelectual, si uno lo fuera, aunque es difícil definir lo que es eso, y todo el siglo XX lo intentó definir, coexisten a veces secretamente las tentaciones de salir a la vida pública, y por lo tanto eso supone un trabajo con la vida intelectual que la afirma y también la desplaza, puede llegar a rechazarla. En ese rechazo está la verdadera vida intelectual, es decir,
Aprender a hablar es lo que uno supone que lo hace en la primera infancia, con los libros que lee en la escuela, pero aprender a hablar para mí es la tarea de toda una vida, ¿no? Uno debe decir siempre, todavía no sé hablar, y por eso uno se asombra con las personas que o creen que saben hablar y hablan respecto a un libreto que ya está hablado, o que efectivamente son los verdaderos habladores, pero se parecen más a los profetas, se parecen más a ciertos hechiceros. Uno cuando entra en política no piensa en ningún fracaso. Por ejemplo, yo hasta el 73 viví feliz de la militancia. El momento culminante de la militancia, que hoy se llama Día del Militante en los ámbitos del peronismo, fue el hecho de ir a Ezeiza en pos de un mito. No solo el mito de Perón, que es una discusión si significaba esa trayectoria un mito o no. Por ejemplo, Lanuse decía era un mito y cuando venga el mito se diluye porque entra en contacto con la historia. Bueno, es un tema para pensar. Lanuse lo escribe en su libro de testimonios, ¿no? Esto. Pero más mito era que había un día de lluvia, había que cruzar el río Matanzas. Entonces ese momento para mí fue un momento de felicidad, de anhelo básico del militante, que viene quizá de la Revolución Francesa, una felicidad pública. Después pude ver cómo se agrietaba todo. Ese momento de que iba a ser la gran recepción se convirtió en la gran tragedia, que es muy propio del peronismo, pero quizá de toda la vida política, ¿no? Uno no lo logra explicar nunca bien porque no leyó suficientemente a los autores trágicos, ni a Sófocles ni a Shakespeare. Pero ¿por qué el momento donde puede ocurrir todo en sentido más favorable, ocurre todo, pero en el sentido más desfavorable? Y tengo esa imagen de Ezeiza, donde pasé como una hora cuerpo a tierra, porque era muy fácil pensar que no provenía de lo que después fue la poderosa escisión dentro del peronismo, ¿no? Yo pensé ingenuamente que eran ataques de los remanentes del régimen. Y no, era la nueva manera en que iba a acontecer la política. Estaba el palco, donde estaba la Orquesta Nacional y la Sinfónica Nacional y todos los hombres armados de Osinde, y los montoneros que se basaban efectivamente en el imperio de la fuerza numérica. Y se demostró que los que estaban en el palco armados con armas modernísimas podían ser más que la multitud y dispersarla. Una cosa que recuerdo sí es como las balas rebotaban en los instrumentos musicales, de modo que el que estaba cuerpo a tierra, como era mi caso, solo podía pensar, escuchándole a Leonardo Fabio desde el palco, diciendo bajen de los árboles o ahí van 4 coches. Yo que los vi, esos 4 coches que se retiraban y los que estaban sobre los árboles, pensé que eran los que estaban destinados a desmembrar esa gran movilización popular y el encuentro con Perón. Es decir, lo pensé con una absoluta ingenuidad. Ese encuentro con Perón tenía ya su forma de cancelación, surgida desde su propio interior, de la entretela interna, ¿no? En procura de lograr armas dentro de la comisaría, los integrantes de este presunto comando han realizado esto que ustedes están viendo. Me ordenaron, sacaron las armas, a mí un revólver, al oficial Yaniquel la pistola reglamentaria. Usaban transmisores, grupo 1, gordo 1, flaco 1, todo así, ese enclave, me parece. ¿Personas jóvenes? Personas jóvenes, diciéndonos que eran montoneros y que eran peronistas y que nosotros no teníamos que ser policía más.
Yo siempre me consideré un militante que no rehuí ninguna tarea práctica, siempre lo hice con prudencia, estuve inmiscuido en grupos que tomaron la decisión de armarse y yo no lo hice. No me asustaban las armas, conviví de algún modo con las armas, pero no las usé. Esa es la situación en la que estaba. Y por otro lado, me pareció que la relación entre las armas y las ideas, entre las letras y las armas, o entre el hombre y el fusil, digamos, era una relación que se hubiera debido examinar con mucha más disposición hacia el cuidado de sí, digamos, ¿no? Me parece que el primer contacto con las armas es también un contacto como lo primero que uno hace cuando es fiscal de una elección, es atravesar un umbral imaginario. Ese yo exactamente no lo atravesé porque en realidad quise suponer que no era posible en la Argentina un ejército juvenil armado y clandestino sobreponiéndose por encima de las tradiciones políticas populares, por más que se intentaba contactar con ella y expresarlas cabalmente, ¿no? Pero de ahí se me abre otro gran problema, que es mi problema actual. No hice la opción por las armas, estrictamente, porque no es que no las veía ni que me asustaran como entidad técnica, ¿no? Pero no la hice en términos orgánicos, justificado en que había una vida popular masiva. Entonces no sé si yo hice un juicio político de no opción por las armas en aquel momento, criticándolas porque estaban fuera de los cálculos de la movilización masiva y del gran representante de esa movilización masiva, que era Perón, y había llamado al cese de la acción de las armas, así como lo había alentado. Un capítulo que hay que examinar también con más atención, ¿no? Y el mismo que había alentado piensa que hay un día donde eso podía ser detenido. Eso no iba a ser así. Evidentemente, el camino de las armas en Argentina no surgió porque alguien lo alentó, ni iba a terminar porque algún decreto del que lo alentó lo llamara a imaginar su propia conclusión. De todas maneras, lo que pienso es si uno rechaza las armas porque sigue la vía de las masas, esa es una proposición teórico-práctica, digamos, o si esa proposición teórico-práctica aparece para encubrir algo que podría ser de otro orden, o sea, del modo en que uno está ligado a sus propias posibilidades, de verse o no como alguien empuñando las armas y poder morir y ser muerto en ese acontecimiento. Entonces eso también sigue siendo un dilema de cualquier vida militante. Y para mí lo sigue siendo porque me pregunto si mi no opción por las armas en el momento en que se llamó la desmovilización correspondía a un temor personal o a una teoría correcta de la historia. Y eso es muy difícil saberlo, ¿no? Son escenas primordiales de la Argentina, es un país de violencia generado a través de una historia de violencia muy cruda, de todas maneras menor que la violencia de las guerras europeas y mucho menor que la violencia que hoy se ejerce contra el pueblo palestino, mucho menor, pero de todas maneras esta es nuestra violencia, que tiene escenas primordiales. Una escena primordial tiene estatura mitológica. Mira quién te vino a visitar. Siéntese, Gatica, siéntese. ¿Cómo le va, señora? ¿Vio que la vine a ver? Sí. ¿Quién filmó eso en la Argentina? Evita en El lecho de muerte, que es una especie de maniquí. Es una actriz tan caracterizada, tan maquillada, que suena todo como una leyenda de carácter folletinesco, ¿no? Y sin embargo mete la cámara ahí, en la cama de la muerte de Evita, con un Perón afectuoso primero y
y severísimo después, ¿no? Son imaginerías tremendas, en películas que uno puede juzgar de ninguna manera, pero ahí está esa escena primordial. La de Timote es otra escena primordial. La decisión tomada sobre Aramburu es una decisión crucial que toman muchachos de 20 años, salidos del Nacional de Buenos Aires casi el día anterior, ¿no? De modo que el modo en que hacen acelerar la historia para mí era imprevisible, porque en realidad venía de algo más tradicional de la política, es decir, esto no se hacía. Pensé que, y mucha gente en el peronismo pensó que eso no se hacía, y la resistencia peronista se basó en interpretarse a sí mismo como poseedor de armas de menor alcance, de instrumentos más pobres, caseros, bombas Molotov, en fin, salir corriendo ante la brigada, ante la Guardia de Infantería. La resistencia peronista, aunque tuvo intentos armados importantes, no se propuso lo que después se llamó, con palabras justo o no, el ajusticiamiento. Es decir, no elevó tribunales propios. Por primera vez aquí aparece un grupo de justicieros, y es violencia y es armar un tribunal. Ese tipo de tribunal era un tribunal sin reglas, pero se llamaba tribunal. Se le hicieron preguntas a Aramburu. Ese tribunal, desde el punto de vista jurídico, no puede ser analizado correctamente, porque el veredicto ya estaba escrito en el mismo acto del secuestro. Era inverosímil que se secuestrara a una de las principales figuras de la República, que hasta incluso estaba en tratativas con Perón, y que Perón las hubiera hecho con gusto, como de algún modo las hizo con Lanusse, sin embargo, para quebrarlas, como hubiera quebrado las que hubiera podido hacer con Aramburu. Perón estaba seguro de poder quebrar esas tratativas a su favor, ¿no? Pero cuando aparece Montoneros, con la muerte de Aramburu, Perón también trata de incorporarlos, y de hecho lo hace. Dice, no perturbaron ninguno de mis planes tácticos, ante una pregunta que se le hace en una carta muy conocida, ¿no? Ni tácticos ni estratégicos, porque Perón era un incorporador de todo, así como después era casi un expulsor de todo. En el caso de Aramburu hay un simulacro de tribunal, pero es un simulacro o un nuevo tipo de tribunal del pueblo. Eso quizás la historia posterior lo esclarezca, aunque se han escrito muchas cosas. Está la novela de Feynman, que la considero una novela importante, Timote, donde trata justamente de estas cuestiones, porque era un grupo nacionalista cristiano el que toma esa decisión. Por lo tanto, es un grupo que no se puede decir que no estuviera dispuesto a sacrificarse. Era un grupo que sabía que al hacer eso, muy probablemente marcharan ellos también al sacrificio. De modo que son fuertes escenas sacrificiales, que de ser filmadas, por eso el cine de Fabio es mitológico y sacrificial, porque filma los momentos cruciales donde ocurre la historia del país que nadie vio. Tiempo después, había participado en una reunión en Olivos con Perón y parte de la juventud peronista, de los dirigentes máximos de Montoneros y de los disidentes de Montoneros, entre los cuales yo estaba. Y esa reunión fue una reunión fantasmagórica también, con un Perón tremendo, que sale con unos cartapacios. Todavía recuerdo esa reunión porque en Olivos se sigue estando esa construcción fuera del edificio principal, que es una especie de quincho. Hoy está muy modificado, pero es el quincho donde ocurrió esa discusión. Pero entró con unos cartapacios. Entró más tarde, ante la euforia de todos, porque era un Perón al que se saludaba, se conmemoraba, se lo festejaba y veneraba, y al mismo tiempo era el Perón terrible, que todos sospechábamos que era. Y cuando sale el tema de Seiza, Perón dice del gran error que se cometió al no poner a la policía ahí para controlar. Era un Perón que creo que todavía pensaba no sobre la base del cuestionamiento que ya había hecho a las juventudes que se acercaban al palco. Ese cuestionamiento, la juventud está cuestionada, dijo. Eso fue recibido como un balde de agua fría, pero aún así creo que pensaba en muy diversos términos lo que pasaba, a veces más conciliadores, como decir, si la policía era nuestra, ¿cómo no pusimos la policía ahí? Era como hablarle a los montoneros ahí presentes, que estaba menos Firmenich, toda la Dirección Nacional de Montoneros, hoy todos muertos, menos algunos creo, que fueron los que más le discutieron en ese momento. Y Perón todavía pensaba que siendo el Estado
el que tenía el poder de policía tenía que haber mediado ahí en vez de ser una lucha entre las dos fracciones del peronismo, ¿no? Esa reunión fue muy importante también para ver un Perón que discutía mano a mano, enojadísimo, y ese cartapacio era el prontuario de Camps. Camps había sido un sobreviviente de Trelew, al que Perón había recibido poco tiempo antes junto a Patti Berger y Aidar, que eran nuestros héroes, eran los sobrevivientes de Trelew. Y en esa oportunidad, como Camps vuelve a ser tomado preso con armas, había un expediente, un prontuario, no sé, y Perón lo saca del escritorio, lo tenía ahí al costado. Fue el máximo momento de Perón ahí, ¿no? Es decir, esto siguen haciéndolo, no hay que seguir haciéndolo. Esto que ocurre no debe seguir ocurriendo. Este muchacho, sorprendido en la calle con armas en la mano, es una escena inverosímil en el periodo en que estamos viviendo. Era todavía un Perón pedagógico, un Perón educativo, ¿no? Que ahí se acordó de alguna manera, sin acordárselo explícitamente, que iba a haber custodia policial, había que entrar sin carteles. No sé si fue el propio Perón el que lo dijo. A mí me asombró porque era la primera vez que tenía una imagen de Perón así cuerpo a cuerpo, con un diálogo totalmente áspero, pero hablando de su propia situación, ¿no? Y quizás exponiendo la última carta posible de convivencia. El acto efectivamente no fue así. En el acto los montoneros aceptaron no ir con carteles, le pidieron, Juan Carlos Añón creo que le pidió a Perón que no hubiera una pantalla protectora para que el pueblo pudiera verlo sin intermediación de ningún artificio. Eso, como ven, son escenas sobrecogedoras porque había una disputa sobre diferencias muy marcadas y al mismo tiempo los que disputaban pensaban en un Perón que todavía era un Perón apropiable, era un Perón amistoso, había un nudo histórico que hacía compartir las cosas. Era difícil romper eso, ¿no? Bueno, en el acto los montoneros llevan carteles, no llevan carteles porque llevan sábanas enrolladas y llevan letras que prenden con alfileres, una manera ingeniosa de aceptar y al mismo tiempo porque la policía controlaba que no se entrara con carteles. Y repentinamente aparecen los carteles, son carteles alrededor del tema hay gorilas en el gobierno popular, ¿no? Mientras cantaba Elba Verón y no me acuerdo quién más, porque había un acto musical, como los que se hacen hoy. De modo que lo que vi ahí era una escena del patetismo de la política argentina, ¿no? Y Perón cuando sale envuelto en furia. En este mismo balcón hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y de ahí la retirada de la mitad o más de la mitad de la plaza. Y la otra imagen que vi era como los palos de los carteles que portaban todos de alguna manera. Eran como flechas tiradas contra los que se iban, ¿no? Esa es una imagen tremenda porque no era una mera escisión de una familia con desavenencias. Era como el gran malentendido nacional, ¿no? Si hoy lo pensase otra vez, no sé lo que hubiera hecho, porque efectivamente sentía que no había que irse y una parte de mí también se retiraba, ¿no? Eso es lo que sentí ese día. Pero me acuerdo bien todo el cielo cubierto por lanzazos, era como
Eran palos que se tiraban, eran tantos, pero tantos, eran miles y miles que de algún modo ennegrecieron el cielo, ¿no? Contra los que se retiraban. Y eso hoy marca, tengo amigos con el cual todavía seguimos hablando qué hizo cada uno ese día, y según que hubiéramos hecho algo diferente, vuelve a surgir el malestar de aquel día, ¿no? Es como si un hecho de tanta profundidad nos hubiera agotado en la capacidad de ensombrecer el pensamiento, ¿no? Yo di muchas clases a grupos militantes. Por alguna razón tuve ese destino. O sea, el que leía. Es un destino medio terrible, porque siempre leí y siempre hay que leer. Y hoy salir con un libro en la calle o decir leo tal o cual cosa, que no sea un bestseller o un producto de la industria cultural, que es lo que abunda hoy. Leer otra cosa es algo que hay que hacer con prudencia, también con cierto sigilo, me parece, ¿no? No es fácil declararse un lector. Como yo no tuve ese sigilo, terminé siendo invitada a dar muchas clases, incluso a los grupos que pertenecí, el Frente Estudiantil Nacional, la Tendencia Antiimperialista Universitaria, las siglas de las cuales después Perlonger se inspiró para hacer su gran poema sobre las siglas, ¿no? Es decir, uno vivía en el interior conforme de una sigla. Después la JP, la Tendencia Revolucionaria, la Tendencia, como se decía. Por eso uno me podría preguntar, ¿y qué militante fuiste? ¿Hiciste algo? Y sí, salí por las noches alguna vez a hacer lo que en aquel momento se llamaba apoyo de ciertas acciones, pero nada relevante. Tuve unidades básicas, fui orador en la calle, me subí a un buzón para hablar. En todos esos lugares que habité, digamos, siempre aparecí como el que podía dar una charla sobre Frantz Fanon, sobre Sartre, después las corrientes de la izquierda nacional en las que también ingresé. Sobre eso di infinitas charlas, sobre John William Cook, sobre Hernández Arregui, sobre Puigros. Y mi personaje favorito llegó a ser John William Cook, sobre el cual di muchas charlas. Cook es un personaje muy interesante, era un joven radical de La Plata, una familia radical, que inmediatamente pasa al nacionalismo y como nacionalista es un joven diputado peronista de los años 40. Lector ávido como era, se encuentra con la obra de Sartre, es de algún modo un sartriano. Cook lo conoce a Sartre en el Congreso de la Paz en Viena en 1953. Y del mundo sartriano toma esa frase que hoy tanto nos gusta, ¿no? El peronismo se ha hecho maldito del país burgués. Es el primer dirigente político, ya siendo delegado de Perón en Argentina, que lee esos altos textos del marxismo. Por lo tanto, había en Cook una beta, que es una beta de promesa, que aún existe en la sociedad argentina, que es tomar las altas culturas políticas universales y al mismo tiempo las identidades políticas que va produciendo la vida popular. Él acepta el papel de delegado de un Perón que he entendido como gran mito, así lo juzga en la correspondencia. De algún modo era también delegado del pueblo argentino y delegado de una esperanza o de una misión superior. Es difícil entender hoy a Cook, ¿no? Porque también era alguien que le gustaba jugar al truco, a la baraja. Tenía algo de hombre de la noche, del tango en la Argentina. También, aunque no habla mucho de eso, es posible pensarlo también como las dimensiones de alguien que había pasado por el nacionalismo, se había convertido al marxismo y por lo tanto hay conversiones espirituales casi como un monje de la Edad Media, ¿no? Cook lo que hace es asombrarnos con la figura de un lector, de un gran escritor, de un hombre trágico y de un militante que quiso ser un militante armado. De hecho, fundó organizaciones armadas un poco precarias y está su famosa foto que muchos le criticaron en Cuba, en Bahía de los Cochinos, vestido con el uniforme del ejército rebelde. Muchos de acá se la criticaron porque Cook era un político. Si recuerdan las fotos de él, bigotito, peinado a la gomina, traje y corbata, es decir, no parecía adecuado un uniforme de un hombre rechoncho, un poco panzón,
el mismo uniforme del Che Guevara, ¿no? Pero lo cierto es que quiso unificar esos dos mundos, pero no con pega-pega o con poxipol, sino los quiso unificar a través de la razón dialéctica, el mundo de la Revolución Cubana y el mundo del Perón exilado en Madrid. Su correspondencia con Perón es una de las máximas correspondencias políticas en Argentina. En la historia epistolar de la Argentina tiene un alto rango esa discusión con Perón, que era efectivamente una discusión sobre las etapas políticas, el juicio a las personas, cuándo emplear la violencia, la fabricación de explosivos, la resistencia a la tortura, son todos los temas que trata con Perón. La Revolución Rusa, Perón habla de Clausewitz y de Napoleón en esas cartas, mientras Cook habla de Lenin y de Trotsky. Perón acepta eso como un poco displicente, porque inicia sus cartas diciendo querido Bebe, era el apelativo de Cook, pero al decirle Bebe siempre quería como señalar que le faltaba más experiencia o madurez, y Cook siempre mi querido jefe, ¿no? Hasta que poco a poco la relación se quiebra. Perón emplea expresiones no directas, nunca le gustaba expulsar a alguien directamente, le gustaba que la situación cayera de Maduro, le dice hay mar de fondo contra usted y Alicia Guren, hasta que finalmente la relación se rompe, entre otras cosas Perón no acepta ir a La Habana, lo cual hubiera sido muy difícil. Ir a La Habana era quedar bajo el ámbito de la Revolución Cubana, lo que Perón nunca hubiera hecho. La expresión el peronismo es el hecho maldito del país burgués, la emplea en Cuba en diálogo con Guevara y en un escrito que le somete a Guevara, que tenía un problema con el peronismo. Cook le dice, hay el peronismo que está desencajado de lo que usted creería que es el peronismo. Es decir, hay en el peronismo una peculiaridad que lo hace afectar al régimen, le hace afectar al capitalismo sin ser anticapitalista él mismo. Por eso hay que comprenderlo por los efectos al peronismo. Es decir, hay que comprenderlo por la maldición que arroja contra el sistema, que no está en su programa político, porque su programa político es capitalista, moderado, aunque canta que hay que combatir el capital. De modo que llama a comprender esa contradicción del peronismo como una especie de capacidad de desgarrar el sistema capitalista o el sistema burgués, ¿no? Y el hecho maldito presuponía que el peronismo sabía poco de sí, pero con lo que hacía provocaba la quiebra de la conciencia capitalista. Por eso esas frases de Cook y otras que ahora no recuerdo bien son frases donde ve la historia como una entidad trágica, desencajada, ¿no? Es decir, nunca los hechos se corresponden con las palabras o las palabras se corresponden con las cosas. Por eso era un espíritu muy sutil, quizá uno de los máximos intelectuales que entró en la acción directa. En la Argentina, junto con Walsh, Carlos Olmedo, probablemente Paco Urondo, si nos quedamos con esta época, ¿no? El exilio es una gran palabra de toda la historia de las sociedades. Es decir, el exilado se propone distintas cosas, entre otras volver y ocupar el lugar del reino. Eso ha pasado mucho. El gran exilio del siglo XIX, el exilio antirrocista, gobernó el país durante larguísimos años y construyó la literatura argentina y la versión oficial de la historia al mismo tiempo, y con grandes literaturas, como es el caso de Sarmiento, Mitre, parcialmente Alberdi, porque no fue enteramente un exilado. Una vez Oscar Terán escribió, no sé si considerarme un exilado, yo acompañaría ese pensamiento, porque la palabra es muy plena, es muy heroica también. Y el exilado intenta volver para tomar la historia en el mismo punto en que la dejó después de haber sido víctima de persecuciones. Todo eso ocurrió. Pues de algún modo me podía sentir un perseguido, como decía Walsh en su texto.
Pero en vista de todo lo que pasó, el exilio tiene demasiado prestigio como para involucrarlo en una definición sobre lo que uno hizo, porque efectivamente en el exilio uno hizo otras cosas que para muchos significó el estudio, el trabajo, aprender nuevos idiomas, aprender que el mundo no quedaba limitado a las estrechas proporciones de la Argentina ni del peronismo. Entonces, o escribir las memorias, que en algunos casos, como en el brasilero Gabeira, se convirtió en grandes memorias de la historia brasileña y había sido un miembro importante de la guerrilla del momento, conduciendo trenes en los subterráneos de Suecia. Pensó su gran libro ¿Qué es eso, compañero?, que era una gran reflexión antagónica a la vida del guerrillero, pero con fuerte comprensión de lo que era ser guerrillero, ¿no? Entonces, frente al exilio hay distintas actividades de reproducción de la identidad. Terán contaba el exilio de Aníbal Ponce, que siempre iba a tomar un café en México, en Ciudad de México, y ponía una banderita argentina sobre la mesa. Y en el exilado hay mucho de eso. El tango adquiere proporciones mitológicas, gigantescas. El mate, en fin, todo lo que... el dulce de leche, el obelisco, todo el estereotipo nacional se agiganta. Y al mismo tiempo, la vida real que hace lo lleva a empezar a balbucear en otro idioma, y muchos después se quedan porque encuentran posibilidades vitales más interesantes que si volvieran a algo donde ya no está lo que abandonaron. De modo que el exilio ni debería ser la prueba de la autocrítica que finalmente nos merecíamos, porque si no desmereceríamos el momento anterior, ni debe dejar de ser un lugar de aprendizaje. Al volverse, digamos, no vuelve un ser sacrificado y perseguido, sino que vuelve alguien que eventualmente fue perseguido y que al mismo tiempo trae un conjunto de novedades y de recargas novedosas en el lenguaje que tienen que valer después. Uno no puede abandonar. Yo incluso abandoné los muchos años que pasé en Brasil, casi olvidé el brasileño, olvidé el idioma portugués, pero eso no sé si está bien. Creo que en realidad la idea de superar lo que uno es tiene que estar permanentemente presente, al mismo tiempo guardar en la memoria lo que uno fue. El kirchnerismo es un excedente respecto al peronismo. Es el peronismo y algunas otras cosas más que curiosamente hoy están muy activas, que son personas que vienen de la izquierda y no tienen compromiso con aparatos de izquierda, y son personas que han pasado por distintas experiencias y en general fracasos políticos argentinos, que serían de centro-izquierda, y el primer Kirchner hizo una apelación de centro-izquierda. Es decir, el peronismo faculta la existencia del kirchnerismo en su interior, por un lado, pero no es difícil pensar que el peronismo es también un obstáculo. En ese sentido, el peronismo aparece otra vez como la manera de conciliar distintos intereses y como un hilo conductor de la historia argentina basado justamente en generar un orden neoconservador con distintos reconocimientos a la vida popular, porque el peronismo tiene una lógica de astucia interna muy fuerte también, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo pues, es parte de la memoria peronista y al mismo tiempo tiene que hacer un esfuerzo en cuanto a la liturgia. El kirchnerismo tiene una liturgia fuerte también, el camporismo, la propia figura de Néstor. Creo que hay un momento de cierre litúrgico que hay que evitar. En este momento lo veo también, el cierre litúrgico, incluso alrededor de la figura de Kirchner, al que le tengo mucho cariño y estimé mucho. Yo realmente lo llegué a estimar mucho a Kirchner, su estilo informal, sus ocurrencias y el hecho de que percibió algo que quizás estaba enterrado en el secreto de su conciencia, aunque lo hablaría con sus amigos y lo hablaría con su esposa, pero evidentemente sale a la luz algo que no se sabía que Kirchner tenía y que lo habrá sorprendido también a él, y origina el nombre, el kirchnerismo, nombre donde estamos involucrados de distintas maneras. Yo en medio de una rebelión no litúrgica, pues me parece que incluso el cierre litúrgico que le ocurrió a Perón y al peronismo también, es decir, llegar a construir un libro de lectura en las escuelas
para que el silabeo surja con la estructura silábica de los nombres propicios del momento, Evita y Perón, no me parece lo adecuado. No me parece adecuado para ningún país. Y la proliferación de nombres Néstor Carlos Kirchner para avenidas, escuelas, hospitales, facultades, tampoco me parece conveniente. No me parece conveniente para el proceso que estamos protagonizando, que no debe tener cierres litúrgicos, debe sí valorar a las personas en su máxima significación, que es lo que a mí me parece que hay que hacer con Kirchner y también con esa figura complejísima que es la presidenta. Es una figura muy compleja, que se resume mal cuando se dice meramente que es la jefa. En realidad ahí se debilita el poder de irradiación de una figura, que es una figura que tiene... La complejidad está relacionada con todos los planos de su lenguaje, que va desde el lenguaje informado, culto y el análisis agudo de la coyuntura nacional y mundial, y el uso de expresiones populares, algunos de cuño extremadamente ligado a la vida cotidiana, que la hace un personaje muy peculiar de la vida política argentina. Por momentos, un personaje con una elevada reflexión sobre sí misma, sobre el tiempo, la fugacidad del tiempo. Entonces eso no pertenece a ningún cierre litúrgico, pero al mismo tiempo muchas veces se interpreta que se sostiene el poder con un cierre litúrgico y decir que del poder emanan instrucciones. Es lo peor que podría pasar para que las realizaciones y los eventos que ocurrieron al amparo de este nombre no se pierdan, ¿no? Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Todos los procesos de los países que tienen cierta afinidad con la Argentina, obviamente cada uno con su sello social específico, están en una disyuntiva de gran interés, favorable a los grandes cambios, y al mismo tiempo con un sistema de alianzas que es más frágil o más fuerte según las circunstancias, ¿no? La muerte de Néstor Kirchner afectó mucho el mecanismo de alianzas, afectó a la UNASUR, si bien sigue existiendo y sigue siendo una promesa, pero al mismo tiempo hay manchones oscurecedores en América Latina, uno de los cuales es el golpe de Honduras y después el golpe de Paraguay. La situación se sigue manteniendo apta para pensar en grandes cambios porque la situación en Venezuela se mantiene y al mismo tiempo hay un proceso que continúa en Venezuela, que es la adquisición de mayores recursos de vida para capas importantísimas de la población que estaban postergadísimas, como en Brasil, del mismo modo lo está haciendo el PT. El PT surge como un partido de izquierda, como un partido del conurbano de San Pablo. Y Lula es un personaje de gran calidad para el aprendizaje, puesto que era un personaje proveniente de la inmigración nordestina, como se dice allá, un pau de arara, que es arara es la serpiente y el palo es el palo con la que se la asusa a la serpiente para que se enrosque y poder cazarla. Es una imagen muy fuerte porque los inmigrantes nordestinos venían en un camión con la caja descubierta, pero con un palo para que se agarraran las manos de los inmigrantes. Por eso a Lula se le dijo pau de arara, es decir, los que venían enroscando sus manos en el palo del camión, ¿no? Y se convierte en un organizador de fiesta del sindicato metalúrgico de San Pablo, que es un sindicato sin historia política, incluso formado bajo la aceptación de los militares de la época. Él organiza las fiestas y queda como secretario general porque el secretario puesto o amigo de los militares de la época le ofrecen ser concejal del partido de San Bernardo do Campo, donde está y prefiere ser concejal de un municipio a ser el gran dirigente que da Lula, el que organizaba la fiesta, porque hay mucho de festivo en el Lula grave, porque Lula es grave y festivo al mismo tiempo. Eu, quando comecei a presidência, dizia que o Mercosul não valia nada. No meu país,
A guerra que nós enfrentamos era para que a gente apoiasse, sabe, a ALCA, que era a salvação da humanidade. O México que o diga, com a crise econômica, o que o NAFTA afetou o México. E eu tenho certeza que em quase todos os países não faltaram manchetes para dizer que a Unasul era um fracasso, que a Unasul não resolveria nada, que a Unasul era um bando de gente que não se gostava ou que não se compreendeu. E nós estamos sobrevivendo. Eu não me preocupo porque na minha vida, tudo que eu conquistei foi na base do sacrifício. Nunca alguém deu nada de graça. E não vão dar para a Unasul. Não vão dar. O que eu tenho consciência é que a Unasul, no século XXI, ela pode fazer uma mudança radical do que aconteceu no século XX, descolonizar a mente intelectual de boa parte da nossa elite e começar a acreditar de que a solução dos nossos problemas está em nós e não está fora do nosso continente. Y el PT se convierte en un partido extremadamente prudente que articula diversos intereses, con centro derecha brasileña también, y sigue siendo el partido de la transformación social, pero ya no es el partido de su surgimiento. Es un partido de Estado que organizó correctamente su propia sucesión y que forma parte de ciertas decisiones sobre el mundo también y que tiene un papel equilibrador central en América Latina. En Uruguay pasa algo parecido, pero es un gobierno interesantísimo. Es interesante el personaje central de la política uruguaya. Y al mismo tiempo la situación económica de Brasil lo lleva excesivamente a Mujica a conceder porciones enteras de su discurso. No digo de conceder nada inadecuado, sino que concede mucho en su discurso a la lógica de la globalización, ¿no? Dentro de su expresarse campesino, campechano, de cultivador de gallinas en su granja, hay una hipótesis, hay una lógica globalizadora que personalmente no me convence demasiado, ¿no? En Bolivia está el interesante proceso de las comunidades indígenas que establecen tensiones muchas veces de difícil resolución con el gobierno de Evo Morales, pero es quizá el proceso más avanzado, al punto tal que la nación boliviana piensa de tal manera que se presenta como una nación plurinacional, que es una experiencia única en el mundo. Eso tendrá que dar un nuevo tipo de vida nacional, un nuevo tipo de ciudadanía y una nueva democracia étnica. Por el lado de Perú se puede considerar que hay la tentación, si es que ya no está, de participar en una alianza del Pacífico, donde estaría Colombia, México, Chile, más en relación con los Estados Unidos. De modo que la situación latinoamericana es tan profunda e interesante desde el punto de vista de los cambios como que pende muchas veces de un hilo, y donde se ha demostrado que derrocar gobiernos populares como el de Lugo es relativamente fácil. Pero lo cierto es que un nuevo latinoamericanismo va a precisar de esfuerzos teóricos, de carácter intelectual, grandes movilizaciones populares y una mayor relación entre los países que son asincrónicos. Hay que hacer las alianzas correctas. Probablemente el Mercosur es un lugar que siempre va a ser un lugar de incomodidad para todos, porque se discuten tasas de importación, de exportación, de equilibrios y balances financieros. Todos esos temas exigen un nuevo latinoamericanismo. De modo que hay que seguir escribiendo libros que no sean el placer del intelectual, sino capacidad del mundo de las ideas para tomar a su cargo a la vida social popular, y al mismo tiempo heredando, como decía Marx, el proletariado heredaría la filosofía alemana. Bueno, los herederos sociales de esto que ocurre en Latinoamérica tienen que heredar lo que hoy se llama bolivarismo, lo que en la Argentina es la tradición social popular, que el irigoyenismo y el peronismo han expresado, pero todo esto, digo yo, sometido a nuevos nombres, o sin mitologías producidas por el Estado, ¿no? Todo eso son motivos de una gran discusión que exige, más que de las ciencias sociales, que también tienen que estar presentes, exige de la filosofía crítica, que es la autoconciencia de los pueblos y de las personas, ¿no?